buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a La Mañana con Patricia del Río. Justo me estaba avisando mi celular que ya era hora de entrar al aire. Ya estamos listos para abundante información que tenemos para ustedes. Empezamos rápidamente con la noticia con la que hemos amanecido todos, y es que el Ministerio Público y el Grupo Especial de la Policía Nacional están realizando un operativo simultáneo de allanamiento en las oficinas y las viviendas de 6 congresistas de Acción Popular, los famosos, los niños, que están siendo investigados por el presunto delito de organización criminal. Una organización que, a criterio de la policía y de la fiscalía, se ha entablado entre los congresistas de la República y, por supuesto, miembros del Ejecutivo, incluido el presidente Pedro Castillo. Ya sabemos que la modalidad que la fiscalía evalúa es la que estos congresistas hubieran intercambiado sus votos por puestos de trabajo, por favores, por obras, todo esto, como lo hemos dicho el día de ayer cuando analizábamos la noticia, de carácter absolutamente ilícito. ¿Quiénes son los congresistas que están siendo intervenidos en este momento, cuyas viviendas están siendo intervenidas? Elvis Vergara, Ilich Freddy López, Yaek Darwin Espinosa, Jorge Luis Flores y Juan Carlos Moricelis y Luis Felipe Doroteo Carvalho. Raúl Felipe Doroteo Carbajo. Además, se interviene el edificio Fernando Belaúnde, ubicado en el jirón Guayaga del centro de Lima. A los investigadores a los legisladores se les investiga por haber puesto a funcionarios en puestos claves del Ejecutivo a cambio de respaldar con sus votos al gobierno. Estamos con el ex congresista Víctor Andrés García Belaúndo, que además, como ustedes saben, es una de las personas más importantes de Acción Popular, para que nos comente cuál es la postura del partido frente a estas acciones que está realizando la DIVIAC, por supuesto, amparadas al pedido de la Fiscalía. Víctor Andrés, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Patricia. Malos días en realidad para el partido. Yo me siento igualmente allanado, ¿no? Me imagino. Sí. Han sido años de un partido como Acción Popular en el que puede haber habido personas vinculadas a corrupción, pero nada como esto, ¿no es cierto? Siempre había sido un tema de personas que pasa en cualquier partido, nunca un tema que afectara el funcionamiento del partido en el Congreso, ¿no? Bueno, el partido tiene desde el año 56 parlamentarios en los parlamentos del 56 a la fecha. Nunca ha dejado de tener parlamentarios, excepto en las constituyentes del 79 y del 93. Pero en el resto de los años, casi más de 60, el partido siempre ha tenido representantes en el Congreso y nunca, que yo recuerde, nunca ha habido una cosa igual que esta. Ni siquiera acusaciones o etcétera, ¿no? Entonces, es una verdadera vergüenza, lástima, me produce náuseas y me afecta directamente. Me siento yo muy mal, allanado también, moralmente allanado, o espiritualmente allanado, mentalmente allanado, ante una cosa como esta, que son 18 allanamientos, porque son 6 niños por 3, viviendas en Lima, oficinas en Lima y viviendas en sus lugares de origen, sus provincias. De tal manera que estamos hablando de una cosa muy grande. Así es un mega operativo, Víctor Andrés, que claramente responde a la gravedad de los hechos investigados por Fiscalía. A tu criterio, ¿esta es una acción proporcional a lo que está ocurriendo? Bueno, para mí es una sorpresa que te pueda allanar la casa y la oficina del Congreso, de un Congreso que es el primer poder del Estado y que se supone que no se halla nada. Se supone que un primer Estado tenga algún tipo de inmunidad o de privilegio y sin embargo la acusación es tan grave que han procedido a eso. Entonces, las pruebas, por lo que he podido leer yo, son contundentes. Y ellos además no la han disimulado, no han sido muy cuidadosos en disimular su favoritismo hacia el gobierno, porque han votado totalmente con el gobierno, han defendido a capa y espada al gobierno y sobre todo a los ministros interpelados o censurados que les han dado las obras, en este caso el ministro
Juan Silva, prófugo hoy de la justicia. Y hay que decir, Víctor Andrés, que una cosa es un acuerdo político, transparente, ¿no es cierto?, que se hace entre un partido de gobierno y otro que está en el Congreso, que eso es parte de la política y que además se hace sobre la mesa para que el ciudadano, el votante, sepa cómo está actuando aquel congresista que puso ahí. Y otra es el intercambio de votos por favores, por puestos de trabajo, que es absolutamente ilegal, ¿no? Exactamente, exactamente. Esa es la gran diferencia. Acción Popular en estos 60 y tantos años en el Congreso, básicamente como oposición, muy pocas veces como gobierno, ha hecho acuerdos partidarios. Hemos sido parte de una alianza en un momento determinado con Perú Posible, en un momento determinado con UPP, en un momento determinado con el Frente Amplio, en un momento determinado con Somos Perú, con Andrade, con Bruce, que fueron parte, hicimos una bancada con Bruce y con Andrade también en una oportunidad. Entonces, que representaban ellos a otros partidos. Entonces, eso se puede dar abiertamente, como bien lo señalas, abiertamente. Y se llegan a acuerdos abiertamente entre bancadas, entre partidos. Hemos hecho un acuerdo con Paniagua, yo recuerdo recordar, un acuerdo con Paniagua, con el señor Lai, por ejemplo, no con Renovación, creo que se llamaba Renovación, sí, Renovación. En ese momento. Así es, un acuerdo y fuimos parte de una bancada con los evangélicos, en fin, eso suele suceder, pero es abiertamente y es el partido el que lo hace. Así es. Pero acá no, acá lo que ha habido es algo soterrado, algo por debajo de la mesa. 6 se han comprometido por puestos. Hay que recordar que el congresista no tiene capacidad para dar muy puestos de trabajo. El congresista lo único que puede hacer es llevar a 7 personas como máximo a trabajar con él en su oficina, en su despacho congresal. 7, que ya es bastante, que antes era 1, 2, que han ido creciendo conforme pasaban los tiempos. De manera vergonzosa, hay que decirlo, de manera absolutamente desproporcionada, ¿no? En fin. Sí, único en el mundo. Pues el Congreso peruano tiene más empleados por curules que cualquier Congreso del mundo. Pero en fin, ahí está. Pero lo que no puede hacer, además de lo que ya está haciendo, que es un privilegio y es una actitud dadivosa del Congreso, es además pretender colocar gente en el gobierno que no es tuyo. Y vamos a decirlo, claro, Víctor Andrés, la dinámica en esos casos es o que aceleren obras, que ojalá hoy esa fuera la razón, porque por lo menos alguien, además de ellos, se beneficiaría, pero en este aceleramiento de obras puede haber coimas, ¿no es cierto? Como estaba investigando Fiscalía, puede haber sobrevaluación de obras, o puede haber, me pones a un amigo en el cargo y ese amigo te da la mitad de su sueldo, ¿no? Que es la forma más burda de robarle al Estado, ¿no? Pensando no tan mal, podemos aceptar que yo quiero colocar a un empleado importante en un ministerio. Bueno, porque es mi amigo, porque es mi compadre, porque, en fin, lo necesita o porque es muy capaz. Pero también, lamentablemente, se sabe que ese hombre te paga el favor o con parte de su sueldo o con una comisión por darle trabajo. Así es. Entonces, eso es peor todavía, ¿no? Y finalmente, la pregunta es clave. No hemos sido elegidos para ser gestores, para ser tramitadores de proyectos. Hemos sido elegidos para representar al pueblo, pero esa no es una representación adecuada. Hemos sido elegidos para defender los intereses del pueblo ante el gobierno, para fiscalizarlo. Entonces, ¿cómo lo fiscalizo? ¿Y cómo fiscalizo esa obra si yo soy el gestor de esa obra? Si yo, por encargo de mi alcalde, entre comillas, estoy haciendo gestiones para esa obra, ¿cómo la fiscalizo después? Ahora, ¿cómo reclamo después? ¿Cómo pido la censura del ministro si se equivoca? ¿Cómo? Si yo he sido el que ha estado atrás de todo esto. Ahora, Víctor Andrés, hay una cosa complicada, porque además en una coyuntura como la que se dio en la asunción del gobierno de Castillo, Acción Popular fue uno de los partidos cuyos dirigentes, caras más visibles, estuvieron por lo menos en contra de cómo se le nombra presidente, porque estaban avalando una teoría de fraude que se puede o no haber confirmado.
pero el solo hecho de que los congresistas de ese partido que se pronunciaba en ese sentido lleguen al gobierno y no vigilen, ¿no? Es absolutamente escandaloso. ¿Cuál es la situación de los niños con respecto a Acción Popular? Tengo entendido que habían suspendido su militancia, que entregaron sus pasaportes de manera simbólica, pero esto ya amerita como hacer algo más grande, ¿no? Pero, a ver, el problema del partido también es que no tiene cabeza visible, porque los últimos 4 años el Jurado Nacional de Elecciones, y hay que repetirlo esto, no se ha pronunciado a favor ni en contra de ninguna de las elegidos elegidos en las elecciones internas. O sea, han habido 4 secretarios generales que han pasado por el partido últimamente y ninguno fue reconocido por el jurado. Eso ha alimentado a que la militancia, un sector de la militancia, no reconozca a esas autoridades y pretenda desconocerla, por supuesto, y hacer lo que quiere y no aceptar los dictados de esa directiva. Y el jurado, insisto, se ha demorado 1 año, a veces, o año y medio, y ha habido que tener otras elecciones y tampoco la reconocen las últimas por la desidia, desinterés o qué sé yo. El jurado no la reconoce y eso ha alimentado la discordia, las intrigas, las pugnas internas y, sobre todo, el desgobierno interno en el partido. Ahora bien, la anterior dirigencia, el Comité Ejecutivo Nacional, expulsaron a los niños rápidamente, pero no fue reconocida finalmente y hubo un reajuste o una nueva decisión para elegir después a un competidor como secretario general, que es el actual secretario general, y esos recién llevan 1 mes o 2 meses, no han actuado todavía. De acuerdo. O los han suspendido, pero no ha habido nada más fuerte. Pero sobre todo, lo que sí preocupa, aparte de eso que sí, lógicamente nos llama la atención, es que la bancada no haya deslindado. Así es. Porque ellos no dependen del partido para esto, ellos dependen de ellos mismos. Ellos han debido deslindar desde el primer momento y separarlo de la bancada. No los han separado, no solamente no los han separado, sino que nombraron vocero a uno de ellos. Así y lo ratificaron. Eso es lo peor. Eso es lo peor porque no da cuenta de ninguna actitud mínimamente de vergüenza frente a lo que está ocurriendo. Porque si bien siempre existe el principio de presunción de inocencia, la norma, Víctor Andrés, es que las personas involucradas en investigaciones tienen que no tener papeles protagónicos, porque entonces es como si diera lo mismo, ¿no? Diera lo mismo. Pregunta. No. Además, no solamente eso, perdón, los han nombrado miembros de la subcomisión. Así es. Y no puedes garantizar que su funcionamiento haya sido o siga siendo delictivo, ¿no es cierto? Porque sabe Dios qué cosas estarán haciendo. Yo le digo una cosa, el poder de ellos es el ministro de Produce, ¿no? Así es. Nombrado por ellos. Y está ahí el ministro y nadie dice nada. Nadie dice nada. Ese ministro debe irse a su casa mañana. ¿Pero quién lo va a censurar? Si los que lo tienen que censurar están en el Congreso. Bueno, no? ellos siguen, o sea, la fuerza de ellos es el ministerio. O sea, ellos juegan con los puestos en el ministerio. Y entonces le ofrecen al resto de sus compañeros, de sus amigos, qué sé yo, alguien que quiera acusarlo en el Congreso. No, yo te consigo un trabajo o una obra para tal ministerio. Víctor Andrés, rapidito porque tengo que ir. ¿Cómo van a arreglar esto dentro de Acción Popular? Porque el Jurado Nacional de Elecciones o no, con decisión del jurado o no, tiene que haber una reforma interna que junte a los que están en desacuerdo, pero por lo menos tienen la misma visión de país, y que separe a quienes han incurrido en actos de corrupción y están pensando en su propio beneficio, ¿no? Bueno, yo creo que esto ya es algo muy serio, insisto, es un allanamiento a nuestra propia casa prácticamente, y el partido, los que se sientan partidarios, los que se sientan autoridades del partido, sin o no reconocimiento, deben actuar también de una manera dura, drástica, y expulsarlos, y sobre todo, la bancada tiene que separarlos. Hay 6 que tienen que ser de la bancada mañana. O se van los 6 de la bancada, o se les deja la bancada y ellos forman otra bancada. Pero lo que no se puede hacer de ninguna manera es seguir todos juntos en la misma bancada porque los compromete a todos.
Muy bien, Víctor Andrés, que soplen mejores vientos para Acción Popular. Uno puede estar de acuerdo o no con el partido político, pero que los necesitamos fuertes y necesitamos partidos políticos solventes es innegable, porque hasta acá hemos llegado justamente porque son organizaciones que se han vuelto demasiado frágiles. Lo mejor para ustedes. Muchas gracias, Patricia. Que te vaya muy bien.